En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, dialogó con el periodista Carlos Sanabria sobre la propuesta Humanizar la guerra mientras llega la paz. El exmandatario sostiene que mientras el grupo terrorista de las FARC y el gobierno colombiano adelantan las negociaciones de paz, negociaciones que serán instaladas en Noruega y que continuarán en Cuba, es posible que el grupo armado ilegal saque a los menores de la guerra, cuente la verdad sobre los secuestrados y las desapariciones que cometió, desactive los campos minados y cese los bombardeos contra la población civil. En Bogotá fue presentada la iniciativa para humanizar la guerra, justo a 2 semanas del inicio de los diálogos, de las conversaciones entre el gobierno colombiano y el grupo terrorista de las FARC. Quien lidera esa iniciativa es el expresidente Ernesto Samper, quien nos atiende aquí en el programa La Noche. Expresidente, muchas gracias, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, muy contento de estar nuevamente aquí en este programa. Llama la atención su propuesta, porque el presidente Juan Manuel Santos ha dicho que iniciará las negociaciones, pero no va a cesar la persecución contra este grupo criminal. ¿Cómo lograr entonces humanizar la guerra en ese escenario? Precisamente por lo que no va a haber un cese bilateral del fuego, es decir, que el conflicto continúa, es por lo que cabe perfectamente la propuesta de que mientras que duran las negociaciones, se hagan unos esfuerzos en la mesa por acordar unos mínimos humanitarios. Entre otras cosas porque lo que demuestran los procesos de paz parecidos al que vamos a vivir es que en este periodo arrecian las operaciones, los combates, cuando las partes están tratando de mostrar en la mesa que tienen la fuerza suficiente para de alguna manera imponer sus teorías o lo que ellos pretenden. Así es que esta es exactamente la justificación. Como va a haber conflicto, pues tenemos que humanizarlo. Pero esto supondría incluso una dificultad, porque es poner de acuerdo a las fuerzas militares para que eviten la confrontación cuando son atacados, y al otro lado también, exactamente. Es que el derecho internacional humanitario, que es el que respalda esta propuesta, es obligatorio para las partes en conflicto. Precisamente si aceptamos que hay unas partes en conflicto, allí cabe la aplicación de las normas humanitarias, concretamente los protocolos 1 y 2 de la Convención de Ginebra, sobre los aspectos que yo he referido. Por ejemplo, saquemos a los niños de la guerra. Eso le quiero proponer, expresidente Samper, que hagamos ese ejercicio precisamente de desmenuzarlo punto por punto. Y uno de esos es el que usted plantea, sacar a los niños de la guerra. Hay, según el más reciente informe de Natalia Springer, de la politóloga colombiana, 18.000 niños en la guerra y más de 100.000 en actividades logísticas. Exacto. ¿Cómo lograr eso? El tema de los niños no es solamente que no los recluten, como los ha venido reclutando las FARC, no el ejército, que ya hace tiempos que no tiene menores enganchados, sino el tema de que no los utilicen para campañas propagandísticas, para operaciones logísticas, como correos de inteligencia, que no afecten los sitios donde están los niños concentrados. Es toda una propuesta que pretende que tanto el ejército como la guerrilla se comprometan a tomar las medidas que sean necesarias para ir sacando estos niños que están afectados por la guerra. Otro de los puntos de la propuesta es el secuestro, y esto ha generado muchísima controversia porque fueron los mismos delegados de las FARC en La Habana en su primera rueda de prensa después de casi más de 10 años de no aparecer ante los medios, que dijeron: en nuestros frentes no hay secuestrados, pero organizaciones como País Libre dicen que hay 405 secuestrados. ¿Cómo hacer que ellos digan la verdad sobre los secuestrados y los desaparecidos? El tema de los secuestrados es de las FARC. El tema de las desapariciones forzosas, que lleva a unos casos aberrantes como los falsos positivos, que son las ejecuciones extrajudiciales en términos del derecho humanitario, nosotros proponemos que se cree una comisión de la verdad para que le haga el seguimiento a esos temas. Usted lo dice muy bien, las FARC dicen no tengo ningún secuestrado. País Libre, otras organizaciones dicen que hay entre 400 y 600 secuestrados. Que haya un mecanismo de seguimiento, que sería esta comisión de la verdad, que permita establecer quién está diciendo la verdad y dónde están realmente los secuestrados. Y lo mismo en el caso de los llamados falsos positivos. Desapariciones forzosas
parece que hay alrededor de 40.000 en estos últimos años, pero concentrémonos en las ejecuciones extrajudiciales. El fiscal dio una declaración recientemente diciendo que estas investigaciones están prácticamente en la impunidad, que no se había avanzado en estas investigaciones. Esa comisión de la verdad, que no es la verdad militar, la que tiene cada una de las partes, ni tampoco la verdad judicial, lo que haría sería hacerle el seguimiento a estos casos para saber realmente dónde están. Pero en ese sentido también podría ser complicado en el entendido que es posible que las FARC sientan que esa verdad, que toda esa información sea para ellos una moneda de cambio en las negociaciones. ¿Cómo hacer que lo hagan antes de las negociaciones y poder aliviar un poco a las familias que están requiriendo saber qué pasó con sus seres queridos? Procesos como el de Guatemala, el de Sri Lanka, el de Filipinas, comenzaron por un acuerdo humanitario de las partes, diciendo, si no somos capaces de acabar el conflicto, si vamos a negociar en medio del conflicto, humanicemos el conflicto, tratemos de hacer menos dolorosa la participación de la sociedad civil inocente en medio de este fuego cruzado. Por eso están las otras propuestas, como por ejemplo el tema de las minas. En Colombia cada día estallan 2 minas antipersonas en los últimos 10 años. Ha habido 10.000 víctimas. Colombia es uno de los 5 países en el mundo que tiene más minas sembradas. Tendría que haber un acuerdo, primero, para que no se siembren más. Segundo, para que, como lo ha hecho el ejército, también las FARC acepten en los sitios donde tienen sus concentraciones militares, suprimir las minas, pero sobre todo en las zonas de combate, porque cuando hay un combate, las dos partes tienden a sembrar minas, a dejar explosivos, que son los que están causando un daño. Tendrían que hacer un compromiso de que mientras que llega la paz, que es la propuesta nuestra, pues el tema de las minas se maneje de una manera en que vayamos avanzando en el desminado. Es que yo quiero decir claramente, en este momento Colombia vive una tragedia humanitaria. Hay más de 3 millones de colombianos que están involucrados como víctimas en el conflicto, desplazados por la violencia, víctimas de la violencia o reinsertados o desmovilizados. Precisamente lo que se trata es de que como preámbulo a esta negociación haya un acuerdo ético de las partes que se van a sentar en la mesa, de decir, muy bien, mientras que nosotros negociamos y seguimos peleando, vamos a hacer un acuerdo que está absolutamente previsto en las normas humanitarias y que además es obligatorio. Esto no es que tengan la facultad de hacerlo. Si hay un conflicto y si hay una negociación es porque tienen que aplicarse las normas internacionales del derecho humanitario que están consagradas en la Constitución colombiana. Expresidente Ernesto Samper, usted hablaba hace un momento de la Comisión de la Verdad y es un mecanismo que parece que está implícito en estos acuerdos preliminares que van a dar inicio a las negociaciones entre el gobierno y las FARC y también están contemplados en el llamado Marco Legal para la Paz. Exacto. ¿Cree usted que es suficiente el Marco Legal para la Paz o como hay unos sectores en Colombia que dicen que es un marco para la impunidad? Mira, el tema de la Comisión de la Verdad, que como muy bien señala, es algo que está previsto en la Ley Marco para la Paz, está previsto en los acuerdos, es un mecanismo fundamental no para hacer la paz, sino para hacer la transición del conflicto al posconflicto. Porque la paz como ausencia de guerra, que se desmovilicen, que no sigan disparando, que dejen las armas, es un tema, digamos, de logística militar. Pero el tema de que la sociedad pase del conflicto al posconflicto se maneja dentro de lo que se llama la justicia transicional. Pero es también parte del duelo que las víctimas no tengan justicia y pareciera que estos mecanismos lo que van a llevar es que estos cabecillas de los grupos criminales pues no paguen un día de cárcel. Entonces tendremos que equilibrar, expresidente, verdad con justicia. Y con reparación. Es una combinación adecuada. Si usted le pregunta en este momento al familiar de una víctima que no sabe dónde está su familiar, le dice, ¿usted qué prefiere, la verdad o el castigo? ¿Que lo castiguen o conocer la verdad? Él le dice, bueno, pues que conocer la verdad, pero obviamente tiene que haber algo de castigo. Esa combinación entre reparación, verdad y justicia es lo que se llama la justicia transicional.
pero si hay algo de castigo, también quedaría de alguna manera truncada la expectativa que tienen estos jefes de las FARC de hacer política. ¿Usted se los imagina haciendo política o preferiblemente en las cárceles? No me los imagino sino haciendo política. Uno no le puede decir a personas que llevan 50 años, equivocadas o no, en la lucha armada buscando unos determinados objetivos, que ahora les vamos a dar una beca y un taxi. La sociedad colombiana tiene que entender que este proceso de paz que se inicia supone que la sociedad haga concesiones a los violentos. ¿Concesiones para qué? Para poder armar una nueva sociedad donde podamos reconciliarnos, no solamente con ellos, sino todos los colombianos. Por último, expresidente Ernesto Samper, agradeciéndole su tiempo para el programa La Noche, ¿qué le gusta y qué no le gusta de estas negociaciones? A mí me gusta todo el proceso. Estoy optimista respecto al proceso. Creo que por primera vez veo como alineados los astros en favor de la paz. Hay un nuevo equilibrio de fuerzas militares. Esto no es el equilibrio que existía hace 15 años en el Caguán. Están jugados con el proceso Cuba y Venezuela, que tienen la capacidad de ser mediadores activos, digamos, con las FARC. Las leyes sociales de Santos son importantes, la de víctimas, la de tierras. Creo que lo que tenemos que apuntarnos, no a decir lo que no nos gusta, sino a decir, apoyar el proceso. ¿Pero debe haber algo que no le gusta? No, ¿Qué puede ser? no se me ocurre en este momento. Expresidente, muchas gracias. No, gracias a usted y a todos los oyentes de La Noche. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24, también a @segurisatintn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan una muy buena noche.